Tema, los modelos pedagógicos, pues son representaciones esenciales de las corrientes pedagógicas. Modelos tenemos el conductista, cognitivista y el constructivista. El modelo conductista se nos habla de que explica el aprendizaje en términos de eventos ambientales que son medibles. Fue creado por Watson y Scheiner. Sus fundamentos teóricos se basan en que a un estímulo le sigue una respuesta, siendo este el resultado de la interacción generando comportamientos. Entre algunas de estas características del conductismo tenemos que el docente es emisor activo, es autoridad, expositor y transmisor de contenidos. En cambio, el estudiante es el receptor pasivo, reproductor de ideas y cumple órdenes del docente, y sus contenidos son rígidos y enciclopedistas. Las características generales de este proceso de formación es que parte de objetivos terminales en todos los ámbitos considerados como cambios de conducta. Se desarrolla el aprendizaje imitativo y la memorización. También los contenidos deben estar caracterizados por la parcelación de saberes técnicos y el profesor debe animar permanentemente a sus estudiantes para que logren los objetivos que se les propone. La interacción con los estudiantes es importante premiar los logros de los estudiantes con buenas calificaciones, anotaciones y felicitaciones, y se evalúa mediante ser observables y medibles. Entre los principios tenemos el conexionismo. El conexionismo está tomado de Tom Diker. Se nos dice que el ser humano aprende mediante conexiones de ideas, análisis y razonamiento. Nos explica que cuando un estímulo recibe una respuesta se fortalece la conexión, y cuando no hay respuesta para un estímulo la fuerza de la conexión se debilita, es decir, se produce el olvido. Otro de los principios es el condicionamiento operante. Esta se refiere a un proceso de aprendizaje mediante el cual asociamos determinadas conductas. Y la modificación conductual se refiere a la aplicación sistemática de los principios de aprendizaje conductual para facilitar comportamientos adaptativos. Otro de los modelos pedagógicos es el cognitivo. Esta está basado en la teoría de Dewey y Piaget. Ellos plantean que la educación debe buscar que cada individuo acceda progresiva y secuencialmente a una etapa superior de su desarrollo intelectual, de acuerdo a las necesidades y condiciones particulares de cada uno. Esto constituye en su meta educativa. Y las características, tenemos que el docente es organizado, gestiona el aprendizaje a través de experiencias e identifica modelos. En este caso, el estudiante es mucho más activo, es competente, es indagador, y los contenidos son mucho más flexibles, orientadores y prácticos. Los contenidos curriculares deben ser acordes con los niveles de desarrollo de los alumnos, y en la enseñanza pues sabemos que el profesor es por esencia un creador de ambientes y experiencias en los cuales el alumno desarrolla nuevas estructuras de conocimiento, y el profesor debe acompañar a los estudiantes para que progresen en un estado cognitivo a otro relacionado con determinados temas o asuntos que por aprender. Se evalúa el progreso en la complejidad de pensamientos de los estudiantes haciendo permanentes retroalimentaciones del proceso de aprendizaje. Uno de los principios de este modelo cognitivo es el aprendizaje en acto. Esto se refiere al aprendizaje de manera activa, mediante la observación de desempeño de modelos, ya sea en vivo o a su vez de manera simbólica o electrónica, como manifiesta Scheiner. Las cogniciones acompañan al cambio conductual, pero no influyen en él. Otro de los principios es el proceso de modelamiento. Esto se refiere a los cambios conductuales cognitivos que se derivan de la observación de uno o más modelos.
Entre las funciones fundamentales del modelamiento tenemos uno es la facilitación de la respuesta, la inhibición y desinhibición, y el tercero, aprendizaje por observación. Entre el aprendizaje por observación nos dice Bandura que esta teoría del aprendizaje, una persona es capaz de aprender a través de la observación e imitación. Por ello establece 4 pasos, que es la atención, la retención, la reproducción y la motivación. Otro de los modelos es el constructivista. Esto se refiere que el aprendizaje es una construcción que se gestiona en el exterior de la persona, pero se consolida en el interior del estudiante mediante experiencias de aprendizaje que sean motivadoras. Entre estas características tenemos que el docente es motivador, líder, tutor, orientador. El estudiante es mucho más activo, es protagonista, es cuestionador e investigador. Los contenidos tenemos que ser más flexibles, abiertos y prácticos. Para mayor información vamos a observar el siguiente video. ¿Qué es el constructivismo? El constructivismo es un modelo pedagógico que nos dice que el conocimiento no es una copia de la realidad como tradicionalmente se consideraba, sino una construcción del ser humano. Esta construcción se realiza con unos esquemas que la persona ya posee, gracias a conocimientos previos, algo que ya se construyó en su relación con el medio que la rodea. La construcción se realiza todo el tiempo, todos los días y en todos los contextos. Para el constructivismo, lo más importante no es el conocimiento nuevo en sí, sino adquirir una nueva competencia con él, que le permitirá al alumno generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a una situación nueva. El modelo constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las que se realizan nuevas construcciones mentales, y considera que la construcción se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento, tal como dice el señor Jean Piaget. Cuando esto lo realiza con interacción con otros, señala el señor Lev Vygotsky, y cuando es significativo para el sujeto, tal como comenta el señor David Ausubel. Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo es el método de proyectos, ya que permite interactuar en situaciones concretas y significativas, y estimula el saber hacer y el saber ser, es decir, lo conceptual, lo procedimental y lo aptitudinal. Entre los principios de este modelo tenemos la asimilación y acomodación. La asimilación consiste en ajustar la realidad externa a la estructura cognitiva existente. En cambio, la acomodación consiste en cambiar las estructuras internas para lograr que sean congruentes con la realidad externa. Estas dos están íntimamente unidas. Mientras la realidad se asimila, la estructura se acomoda. Otro de los principios es el desarrollo cognitivo, pues el desarrollo es el proceso mediante el cual el ser humano va adquiriendo a través del aprendizaje y la experiencia. Piaget lo determina y lo divide por etapas. La primera etapa sensoriomotriz, la etapa preoperacional, la etapa de operaciones concretas y la etapa de operaciones formales. Gracias por su atención.